Permítame comenzar con una experiencia personal. Estaba en el país de Lourdes, en República Dominicana. Había llegado allí con unos 15 estudiantes y viajamos al gran pueblo de Santiago. Nuestra misión allí era predicar el Evangelio. La conferencia, asociación, nos hizo una gran bienvenida, un banquete. Allí estábamos. Y mientras estaba allí, apareció un señor, que luego supe era un pastor. Y él me miraba. Y luego se acercó a mí y me dice: usted se parece mucho a Francis Durán. Y siendo que puso en bandeja de plata que yo desarrollara mi habilidad o practicara mi habilidad de buena gente, le contesto: sabe, con frecuencia me confunden con él. Y luego me dice: sí, usted se parece mucho a Francis Durán. Y le digo: pero yo soy más joven que Francis Durán. Y me dijo: sí, eso es cierto. Luego le pregunto: ¿y cómo usted conoce a Francis Durán? Y me dice: él fue mi profesor de teología en la Universidad Adventista Dominicana. Entonces le pregunté: ¿y qué clases usted tomó con él? Y me dijo: creencias cristianas. Y sin que dijera más, le hice una pregunta más. Y ahí tomé un riesgo, porque le pregunté: ¿y cómo fue Francis Durán como profesor? Él no sabía, él no tenía idea quién yo era en ese momento. Entonces él contestó: sí, él fue un buen profesor. Excelente, está bien. Y el hombre se fue, no me preguntó por mi nombre, ni tampoco yo me identifiqué. 2 semanas después, nos vemos otra vez en la conferencia, pero ya él sabía. Y viene y me saluda con un regaño amigable. Entonces me conoció. Él fue el estudiante que no conocía a su profesor. En los últimos mensajes he hablado del Dios que no conocía. Primero estuvo la pregunta: ¿quién es Dios? Y segundo, ¿cómo es Dios? Y hoy voy a hablar del Cristo que no conocía. Si comenzamos un viaje en el Antiguo Testamento, comenzamos en Génesis y seguimos viajando a través de la Biblia y llegamos a Malaquías. Y de repente, sin una frase de transición que una a los 2 testigos, llegamos al Nuevo Testamento. Comenzando con el libro de Mateo, y allí nos habla de Jesucristo, que nació de una joven virgen, que también se llama Emmanuel, el Dios que está con su pueblo, o el Dios que no se ha olvidado de su pueblo. Jesucristo es Emmanuel, porque su persona encierra todavía la imagen de la grandeza, la majestad y la gloria de la deidad. En realidad, el tema
de la persona de Jesucristo está en forma progresiva en el Antiguo Testamento. Jesucristo está en cada libro del Antiguo Testamento. Él es Adonai Eloheinu, el Señor nuestro Dios, que en el libro de Génesis se presenta en su actividad creativa. Cristo extendió los cielos y echó los cimientos de este mundo. Su mano colgó los mundos en el espacio y llenó el aire de cánticos. Fue Jesús quien llenó el universo de hermosura y con sus manos modeló las flores del campo. Fue Cristo quien sobre todas las cosas del universo escribió el mensaje: Dios es amor. Y cuando Moisés estaba en el desierto, y allí en una zarza ardiente, Jesús se apareció y le dice: yo soy el que soy. Y en el libro de Daniel, Jesús desciende. Noten, Él desciende y comienza a moverse en medio del horno de fuego con los jóvenes hebreos, y ese Cristo los cubrió con su gracia. Él es el Dios Altísimo que en Daniel 7 está de parte de su pueblo. Él es el príncipe sacerdote que continuamente intercede por los pecadores que se acerquen a Dios. Él es el Mesías que muere para rescatar a su pueblo. Y al concluir su libro, Daniel presenta a Jesucristo como Miguel. Miguel, ¿quién es como Dios? Y ese que es como Dios se levanta para librar a su pueblo y guiarlo a la nueva Jerusalén. En el Nuevo Testamento, Mateo introduce a Jesucristo a través de una genealogía y enfatiza que Jesucristo es hijo de David y de Abraham, porque Mateo quería que el mundo supiera que Jesucristo, como hijo de David, le pertenecía el reino. Marcos fue bien breve y simplemente dice: Él es el Hijo de Dios. Lucas, en cambio, comienza una genealogía de Jesucristo bastante larga. Comienza con José y sigue viajando hasta que llega a Adán. Jesucristo es hijo de Adán. El énfasis de Lucas
era que Jesucristo pertenece a la humanidad y no simplemente a un pueblo. Juan, en cambio, Juan era un teólogo. Y Juan entendía que Jesucristo no tiene genealogía. Y él comienza e introduce a Jesucristo como el Logos, o la palabra en español. Él es el Logos. Y ese Logos, según Juan, es Dios. Jesucristo es Dios. Ahora les invito a que en alas de la imaginación lleguemos allí a lo que voy a llamar un concilio divino, el concilio de la creación. Y allí está reunida la unicidad, Dios, y el tema de ese concilio era la creación del hombre. Y allí en ese concilio se diseñó el plan de la creación del hombre. Se determinó que el hombre iba a ser creado o formado del polvo. Sería perfeccionado a la imagen de Dios y estaría vestido con la gloria divina. Pero hubo un detalle que llamó la atención divina. Sería el hombre dotado de libertad absoluta. Si Dios concedía al hombre libertad absoluta, estaría tomando un riesgo. Un hombre libre tendría la facultad de obedecer o no a Dios. Un hombre libre tenía el potencial de elegir el mal. Sin embargo, sin libertad, el hombre no hubiese tenido la autonomía de elegir amar a Dios. Sin libertad, el hombre no hubiese podido desarrollar su carácter a la semejanza divina. Y en ese diálogo se escucha la voz de Jesucristo y dice: lo haremos libre, libre, libre. Y si el hombre peca, yo pagaré su rescate con mi propia sangre. Es en ese concilio cuando se concibe el plan de la creación que también nace el plan de la salvación. Es en el concilio divino que se forma el gran misterio de la piedad. El misterio del amor redentor, que es el tema en el cual desean los ángeles continuamente entender y estudiar. Ahora escuchen bien, no era el plan de Dios que el hombre pecara, como proclamó Juan Calvino en su doble predestinación.
El plan de la redención fue establecido antes de la creación del hombre por causa de la libertad. Y debido a esa libertad, Cristo voluntariamente hizo un pacto divino en el cual estipulaba que si el hombre descendía el pecado, Él se ofrecería como ofrenda y sacrificio para proveer infinita satisfacción a la demanda de la justicia divina. Jesús se ofreció por causa de la libertad del hombre, y es por eso que la Biblia nos habla de Jesucristo como el Cordero de Dios que fue inmolado desde la fundación del mundo. Y con esos detalles, la divinidad desciende y comienza a crear al hombre. Lo perfecciona a su imagen. Dios le dio vida de su vida, persona de su persona, y lo vistió de gloria y majestad. Y para hacerlo aún más completo, más perfecto, Dios hizo a la mujer con una belleza sin igual. Y cuando Adán la vio, la llamó varona. Había felicidad, había armonía, había una relación íntima, la divinidad y la humanidad. Sin embargo, la Biblia nos dice que el hombre hizo uso de su libertad absoluta y eligió el pecado y corrompió su naturaleza perfecta. La noticia de la caída del hombre llegó al cielo. Y nuevamente la deidad se reúne en el cielo, en el concilio de paz se llama. Está en Zacarías capítulo 6. El concilio de paz. Los ángeles estaban en silencio, esperando con intenso interés el resultado de ese concilio. La señora White dice que pasó un largo tiempo la divinidad en ese concilio. La implementación del pacto salvífico causó lucha y angustia en el corazón de Dios. Fue difícil para la deidad permitir que un miembro de la unicidad divina descendiera a rescatar al hombre. Fue difícil. No entendemos la lucha divina, porque Dios estaba tomando un riesgo. Pero grande fue el amor de Dios por un mundo que había elegido el pecado. Y debido al amor divino, en ese concilio de paz se determinó implementar el misterio de la redención, el misterio de la piedad.
Entonces se escucha una voz del trono divino que dice: he aquí yo vengo. En el rollo del libro está escrito mi pacto salvífico. He aquí yo vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Dios, Jesucristo se adelanta y dice: yo desciendo para hacer tu voluntad, oh Dios. Y entonces se escuchó nuevamente esa voz que dijo: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Salmos 2:7. En ese momento, cuando Jesús decide venir, se hace un decreto divino y convierte a Jesucristo en el Hijo de Dios. Ahora noten, por decreto. Jesucristo no es un hijo de Dios ontológicamente. Fue decreto divino en relación al plan de salvación. Cristo tiene vida en sí mismo. Él entregó su vida para dar vida a su pueblo. Y por ese plan de salvación, por ese amor divino, Jesús se determinó en la corte celestial que Jesucristo iba a ser el Hijo de Dios. Y ese anuncio llega a Adán y a Eva cuando Dios desciende. Y le habla a Adán y a Eva, Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios les comunica que el misterio de la redención se concretaría a través de la simiente de la mujer, el Mesías, sin la participación del hombre. Tremendo, un misterio. La redención iba a llegar a la humanidad a través de la simiente de la mujer, el Mesías, sin la participación del hombre. Y esa simiente de la mujer, esa simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y aunque un misterio, Satanás supo que el pecado no iba a ser eterno. Y Pablo, que conocía esta profecía, dijo: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, de la simiente de la mujer. El niño de Belén, ese niño manso y humilde, ahí en ese niño estaba Dios. Dios manifestado en carne. Un misterio. Robert Oppenheimer dijo, él fue el inventor de la bomba atómica, y dijo: la mejor forma de enviar un mensaje
es envolviéndolo en carne humana. Y Cristo, la majestad del cielo, se envolvió en carne humana. Y Él le comunicó un mensaje de gloria a la humanidad. A los ojos del mundo no poseía hermosura que lo hiciese desear. Sin embargo, era Dios encarnado. Y Jesucristo decidió vivir como hombre, vencer como hombre. Y Él vivió una vida victoriosa como hombre. Nunca en su vida le tocó el pecado. Su alma era inocente, pero llegó el momento en el Getsemaní cuando el pecado de la humanidad le fue imputado. Imputado a Jesús. En ese momento Jesús comenzó a beber la copa amarga de la ira de la justicia punitiva divina. Por primera vez Jesús fue separado de Dios. Y allí lo escuchamos decir en arameo, Abba, Abba, que traducido es papi, papi. ¿Entienden? Jesús le habla. ¿Por qué? ¿Por qué? Papi. Yo no sé ustedes, pero cuando un hijo nos dice papi, tiene una connotación especial. Y Jesús está llorando o con lágrimas en los ojos, no por el dolor, sino por la separación. Papi, aparta de mí esta copa. Imagínese que su hijo le diga eso. Por eso, hermanos, que si bien es cierto en la cruz, en el monte Calvario había una cruz, también en el cielo había otra cruz en el corazón del Padre. Tuvo que ocultarse. Era su hijo que estaba allí, que le llamaba papi. Y Jesús tuvo que continuar. Y Él, ahora con la carga del pecado, ascendió con valentía y coraje por la escalinata de Calvario. Y en el monte Calvario murió en una cruz como tu sustituto. Él tomó tu lugar. Y así Él proveyó una ofrenda incruenta y un sacrificio cruento para tu justificación. Pero la tumba no lo pudo retener y resucitó para tu santificación y ascendió al cielo
de donde descenderá para la glorificación de cada uno de sus hijos. Y cuando Cristo ascendió al cielo, la deidad lo recibió diciéndole: tu trono, oh Dios. Entonces Jesús se sentó, dice Pablo, a la diestra de la majestad, en su capacidad de Dios y de sumo sacerdote. Y Pablo dice que Cristo, nuestro sumo sacerdote, entiende y se compadece de nuestras debilidades. No hay una persona, un super cristiano que diga yo puedo. Necesitamos esa fortaleza porque somos débiles, frágiles. El gran escritor ruso Leo Tolstoy, que intentó ser un cristiano perfecto, pero no pudo. Entonces, él describió al cristiano como un hombre que se fue de casa y se fue a beber en un bar. Y cuando estaba borracho, decidió regresar a casa. Y como estaba borracho, a veces se tambaleaba y caía y se ensuciaba con el lodo. Pero se levantaba porque iba camino a casa. Lo más importante en tu vida cristiana es que tú vas camino a la Nueva Jerusalén, tú vas camino a casa. Y por eso tenemos a Jesús, hermanos. Jesús, con su humanidad, toca tus debilidades. Él entiende y te toma porque es humano. Y con su divinidad tiene la fortaleza de levantarte del hoyo. Y cuando te levanta, te fortalece, endereza tus pasos y te dice: sigue adelante un poquito más y todo estará bien. Llegaremos a casa por ese Jesús que quizás no conocemos bien, pero ese Jesús es nuestro Señor. Él es quien está de parte de su pueblo.